Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al mapa de Telesur. El gobierno de Gustavo Petro está enfrentando una campaña sistemática de desestabilización. ¿Qué implica esto para una nación suramericana como Colombia y sobre todo para la región? Hoy vamos a analizar todos estos escenarios. Así iniciamos. Por esta razón, les proponemos desplegar nuestro mapa y poder revisar a detalle de qué va esta determinación del Consejo Nacional Electoral colombiano. Veamos. Vamos a identificar en nuestro mapa mundi con los colores de su bandera a Colombia. Hay que decir que el Consejo Nacional Electoral de ese país sancionó la campaña presidencial del año 2022 del actual presidente Gustavo Petro por haber excedido, dice el fallo, el límite de topes electorales de financiación en primera y segunda vuelta en más de 3.500 millones de pesos, ocultar gastos y recibir financiación de fuentes prohibidas. La investigación que ha hecho este CNE estuvo a cargo de los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, la cual concluyó que la campaña presuntamente no reportó 5.300 millones de pesos, 3.700 millones de pesos en primera vuelta y 1.600 millones de pesos en la segunda vuelta. Recordar que para la primera vuelta el tope era de 28.000 millones de pesos y el equipo de Petro habría utilizado más de 30.000 millones de pesos, y para la segunda vuelta el tope era de 13.000 millones de pesos y la campaña utilizó 500 millones de pesos más. La sanción se aprobó con una votación de 6 a favor y 3 en contra dentro del CNE. El voto decisivo fue del conjuez Maher Abu Sajid, inclinando la balanza tras un largo proceso de deliberación entre los magistrados. El CNE sancionó al entonces gerente de campaña y actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, la tesorera Luceide Mogollón Alfonso y la auditora interna María Lucy Sotocaro. Deberán pagar una multa superior a 5.900 pesos, equivalente a 1.5 millones de dólares. De la misma manera, se imponen sanciones a la Colombia Humana y al Partido Unión Patriótica, que deberán pagar multas individuales que ascienden a 583 millones de pesos cada uno, lo que equivale a 155.000 dólares. Eso es lo que dice el CNE. Vamos a analizar los escenarios. Nos acompañan Carlos Medina Gallego, analista político, experto en temas de paz. Desde Colombia, qué gusto saludarlo. Bienvenido al mapa de Telesur. Paola, muy buenas tardes para vos y para todos los amigos de Telesur. Gracias. Sumamos también al análisis a John Freddy Gómez, docente universitario, investigador. Qué placer tenerlo. Gracias por su tiempo para el mapa de Telesur. Buenas tardes para todos y todas y para las personas que nos siguen. Vamos a iniciar de inmediato con el análisis. Carlos, esta es una medida, un fallo, una resolución, una sentencia que emite el CNE. ¿Tiene sustento jurídico y técnico? ¿Cómo entenderlo? Bueno, lo primero que hay que decir es que el CNE, es el Consejo Nacional Electoral, es una institución que se ha politizado y que se ha puesto en estos últimos años al servicio de los partidos de la oposición. Ha torpedeado la construcción del pacto histórico como una institución política. Recientemente apenas permitió que se produjeran los procesos unitarios que consolidan tres puertas en el pacto histórico para que pudieran participar con las personerías jurídicas que garantizan que el escenario democrático del país cuente con una fuerza política que en la práctica es la fuerza mayoritaria. Frente a esto, el CNE, el Consejo Nacional Electoral, ha diseñado una estrategia permanente contra el presidente de la República conjuntamente con otras instituciones del Estado con el propósito de deteriorar el modelo político que viene implementando el pacto histórico y el progresismo de izquierda en nuestro país. Es muy posible que las cifras y las cuentas que haga el Consejo Nacional Electoral estén atravesadas por una lógica mediante la cual este sentimiento de oposición al gobierno esté presente.
Y mira, esto que además, John, te pregunto, porque quiero saber si realmente el blanco es el presidente Gustavo Petro, son las izquierdas colombianas, porque hay un golpe sistemático que ha venido siendo denunciado desde la cabeza del gobierno colombiano, que además tiene tramas inclusive de hasta intento de magnicidio, en medio de acusaciones de vínculos con el narcotráfico, y todo esto además englobado en una amenaza, en una agresión que mantiene a Estados Unidos en el Caribe. ¿Qué relación hay de todos estos puntos? Sí, efectivamente hay una relación particular entre la sentencia del Consejo Nacional Electoral manifestando que el pacto histórico en la elección del año 2022 superó los topes, generando algunas sentencias en contra de los directores de la campaña, como es Ricardo Roa, ex secretario de la candidatura de Gustavo Petro y actualmente presidente de Ecopetrol. Se evidencia allí una captura que no es de ahora, no es de estos últimos 4 años, sino es una captura histórica del Consejo Nacional Electoral, pero que a partir de la ruptura de un sistema que estaba casi que anquilosado en las derechas y que a partir de la llegada de Gustavo Petro, todas las instituciones del Estado lo que hicieron fue cerrar filas para imponer barreras a las transformaciones y en este momento, a portas de unas elecciones en el próximo año, cerrar la posibilidad de la continuidad de un proyecto progresista. Este proyecto progresista no solo está siendo atacado, por ejemplo, por el Centro Democrático, el magistrado del Consejo Nacional Electoral, Alberto Hernán Prada, que es investigado actualmente por la Corte Suprema por soborno a testigos, en el mismo caso que llevó al expresidente Álvaro Uribe a un tribunal en primera instancia, en segunda instancia, y en este momento está en posibilidad de casación, y que lo ha llevado a claramente romper esa legitimidad y esa fuerza que tenía en el país. En ese sentido, lo que evidenciamos es una captura de esas instituciones históricamente que en este momento, a partir de la pérdida de legitimidad y de poder, mantienen una relación para generar allí la imposibilidad de un poder que se está generando y que está llegando a varias partes del país. En la más actual encuesta electoral, la fuerza política que mantiene el legado de Gustavo Petro, el pacto histórico bajo el candidato Iván Cepeda, tendría una posibilidad o un caudal electoral de 31.9%. Pero esta lógica no es solo nacional, sino que internacionalmente también se enmarca en lo que se denomina el Plan Trump, ¿no? Un Plan Trump que es influenciado por Marco Rubio, por Díaz Balart, por Bernardo Moreno, bueno, como se hace llamar Bernie Moreno, los cuales han influenciado directamente a tomar decisiones, a influir directamente en los países de Suramérica, Centroamérica y el Caribe para mantener una hegemonía ante la pérdida de control del espacio a nivel mundial. En ese sentido hay una lógica de desboronar el poder popular, tratar de generar a partir de pasos la posibilidad de deslegitimar procesos populares y proyectos alternativos, tratar de manifestar que tienen relaciones con el narcotráfico. Ya sabemos cuál es la hoja de ruta y claramente hemos evidenciado que no es un problema nacional, sino es un problema internacional de unas élites de derecha y de extrema derecha que muchas de ellas sí tienen relaciones con actores narcotraficantes. Recordemos el presidente de Ecuador, el actual presidente de Ecuador, recordemos también el caso de Argentina con Miguel Espert, que está siendo investigado por relaciones con el narcotráfico y que son las líneas políticas que avalan desde Washington y que claramente lo que se está atacando a gobiernos progresistas y a la posibilidad de mantener una trayectoria por fuera de la hegemonía de los Estados Unidos o mantener una soberanía que permita crear un horizonte de esperanza por fuera del sistema impositivo autoritario de los Estados Unidos.
Y esto, lo que acaba de decirnos John, tiene mucho que ver con una radiografía que está enmarcada también en una integración y una unidad. Y que además se da, curiosamente, John, en medio de un escenario preelectoral. Colombia acudirá a las urnas y lo hará el próximo año, el 2026, nada más y nada menos que para elegir a su presidente. ¿Qué se está fraguando al interior de Colombia y cuál podría ser el impacto en la región? Me gustaría también con Carlos analizar estos escenarios. Lo vamos a hacer al regreso de la pausa. Les pido a ambos que se mantengan en línea con nosotros, no sin antes revisar nuestra escala. A través de nuestro portal web de nuestra multiplataforma informativa Telesur, a la cual invito a visitar, compartir las noticias y dar like. Titula justamente acerca de lo que sucede en ese país. Petro ha rechazado amenazas de Trump y defiende la soberanía de Colombia. El mandatario colombiano Gustavo Petro ha rechazado las amenazas de su homólogo estadounidense Donald Trump de realizar operaciones militares terrestres en su territorio, bajo el pretexto de combatir el narcotráfico. Durante una ceremonia, además de ascensos militares en la Escuela Militar José María Córdoba en Bogotá, el presidente colombiano enfatizaba: a Colombia no se le amenaza, porque cuanta sangre de ustedes o de la Policía Nacional y de los colombianos del común y de los que no son del común, porque cuántos líderes de este país no han muerto, hermanos, decía, en manos del narcotráfico. Las declaraciones del mandatario responden a críticas de Trump, donde el pasado 2 de diciembre, recordemos, incluía a este país suramericano entre los países que, según la administración de Trump y esa política mayamera, estarían exportando drogas de manera ilegal hacia Estados Unidos y que podrían enfrentar acciones militares. El mandatario colombiano reiteró que Colombia no aceptará intimidaciones extranjeras y destacó también el sacrificio que han emprendido las Fuerzas Armadas y líderes sociales en la lucha antidrogas. Y lo decía así, en este hemiciclo, frente a toda la Fuerza Armada colombiana. Vamos a analizar los detalles al volver. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Lo que ven allí son las banderas del Pacto Histórico, una imagen de simpatizantes que también celebraban, saludaban que se ha consolidado como partido en Colombia. Hay que decir con propiedad que obtuvo su personería jurídica. Esto ha garantizado también que el Pacto Histórico pueda llegar a consolidarse como una de las principales fuerzas de este país. Vamos a analizar este escenario, lo hacemos con nuestros invitados. Carlos, esto marca un punto de inflexión no solamente para Colombia, sino lo que esto podría implicar, tomando en cuenta que el país acudirá a las urnas y lo hará el próximo año. Bueno, primero señalar que la situación política por la cual está atravesando Colombia es una situación compleja por los niveles de polarización que no son exclusivos de nuestro país, sino que obedecen a la política Trump, que tiene la particularidad de estar agenciando el desarrollo de una estrategia que busca desestabilizar todos los gobiernos progresistas de América Latina para posesionar allí a las élites políticas tradicionales de la extrema derecha, que son afines a los intereses norteamericanos y que han asumido una posición fundamentalmente arrollada y servil y de entrega de la soberanía de nuestros países. El proceso de los próximos 6 meses en Colombia es un proceso complejo. Primero porque la estrategia electoral a través de la cual se va a enfrentar ese proceso de crecimiento de las simpatías populares hacia el progresismo y hacia la izquierda progresista con la derecha
que siente que ha sido desplazada del ejercicio del poder y de lo que significa el poder en términos de sus negocios, viene siendo desarrollada a través de una estrategia de señalamientos criminales, de calumnias, de mentiras, de un falso discurso y una falsa verdad que indiscutiblemente cautiva a algunos sectores. Pero lo que está haciendo fundamentalmente es colocar al centro de la campaña el miedo para poderle ofrecer a la población la seguridad, que es el discurso con el cual la derecha ha buscado resolver los problemas, porque ya los discursos anteriores han fracasado con un gobierno que ha mostrado resultados concretos en el desarrollo del progresismo en todos los sectores de la vida económica, de la vida social y de la vida política, pese a las dificultades, a los señalamientos, a todas las formas a través de las cuales se ha desprestigiado o buscado desprestigiar al gobierno y a los debates cerrados que se han dado en las instituciones del Estado, particularmente en el Congreso de la República, para impedir que las reformas marchen. Pero creo que hay un trabajo serio, unitario, que viene haciendo que confluyan distintas fuerzas para consolidar el partido del pacto histórico, que ojalá llegue allí la Colombia humana y que se prepare y avance más allá de cualquier tipo de triunfalismo que le puedan estar dando las encuestas, en un trabajo juicioso en los territorios y que pueda persuadir a la sociedad de la necesidad de acompañar un gobierno progresista en el desarrollo de las reformas que siguen siendo urgentes en nuestro país. Lo que creo que se va a dar hacia el futuro es un proceso de violencia y de polarización extrema en el marco de la campaña electoral. Ahora, en medio de todo este escenario, Carlos, también hay que decir que esto marca también aquella balanza y el papel que están jugando los medios, sobre todo en Colombia, tratando de tergiversar lo que ya tú nos decías, las encuestas que marcan a favorito, por ejemplo, a Iván Cepeda, como uno de los repuntes también de la candidatura. Le pregunto a Carlos. Sí, indiscutiblemente el papel que juega los medios de comunicación corporativos es absolutamente del lado de los intereses de la extrema derecha. Por eso los medios de comunicación alternativos y todo el sistema de redes es tan importante. Pero allí no se agota la campaña, ni se agota el trabajo de la pedagogía y la didáctica política que hay que llevar a los territorios y que hay que vender a las comunidades en el marco de la ponderación de lo hecho por este gobierno y de los retos que tiene un gobierno como si fuera posible, como el de Iván Cepeda, en el camino de poder ir consolidando las transformaciones que requiere al país, colocando al frente a los sectores sociales y a los sectores populares y a sus reivindicaciones fundamentales. Pero déjeme decirle esto, Paola. Todo ese discurso de que el gobierno progresista iba a generar un rotundo fracaso es absolutamente desmontado por los logros que los sectores económicos han tenido durante el gobierno de Gustavo Petro. Es que los niveles de rentabilidad económica que tuvieron en todos los aspectos, en la agricultura, en la ganadería, en la industria, en el comercio, en las finanzas, son muy grandes y son muy importantes. Y el discurso que se ha venido construyendo de que es un guerrillero, de que es un drogadicto, de que es un narcotraficante, se cae por el peso de los argumentos en las cifras que ha demostrado la manera como Gustavo Petro ha enfrentado el problema del narcotráfico, del que sí hacen parte los empresarios de la derecha y del que hacen parte esas élites políticas tradicionales, ellos y sus familias y sus alianzas con la extrema derecha continental y norteamericana.
Ahora, en medio de todo este contexto, también, John, hay que decir que esto marca también aquellos planes que ha trazado Occidente, especialmente Estados Unidos, ¿no? Tiene bases militares en Colombia y aún así habla de la fuerte presencia de laboratorios y narcotráfico, pese a todos los esfuerzos que hace el presidente colombiano Gustavo Petro, y todo por exigir el respeto a su soberanía y a la dignidad de un pueblo colombiano. Tiene que ver también con una ley sancionatoria que prohíbe que se garantice o se contrate mercenarios colombianos para otros conflictos internacionales. Es decir, ¿se está mermando el interés geopolítico también desde los Estados Unidos y desde esa política que bien apuntabas, Mayamera? ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo leerlo? Sí, efectivamente, en los últimos años, no solo Colombia, sino América Latina y el Caribe han virado su relación con los Estados Unidos, particularmente por la influencia de otros estados, particularmente China, la República Popular de China. Eso ha generado una transferencia de poder, particularmente en algunos estados, y ha menguado esa influencia de poder blando y poder duro de los Estados Unidos, que mira que en la estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos, que sale el día de hoy, que es un documento que hay que leer por el cinismo que tiene el documento, son 33 páginas, y en uno de los puntos se manifiesta que después de años de negligencia en los Estados Unidos de otras administraciones, me imagino que demócratas, los Estados Unidos reafirman y harán cumplir la doctrina Monroe y manifiestan tal cual es la explicación de la doctrina Monroe, que es la influencia de los Estados Unidos sobre el continente americano, y que a partir de allí lo que se debe realizar es un control territorial, un desplazamiento de naves, un desplazamiento militar de espacios que tenían particularmente controlados o pretendidamente controlados, y lo que está haciendo Estados Unidos el día de hoy es replegarse en América Latina ante la pérdida hegemónica a nivel mundial. Esta pérdida hegemónica implica también mayor violencia para nuestro continente, una violencia que se enmarca en el Caribe y en el Pacífico con los asesinatos extrajudiciales, con la presión a nuestros proyectos políticos, a los presidentes legítimamente y legalmente elegidos por las poblaciones, particularmente las presiones que se realiza, por ejemplo, al día de hoy en Honduras, en la posibilidad de generar allí y atornillar a un presidente que también tiene, o un candidato presidencial que también tiene algunas investigaciones por lavado de activos, por manejo de documentos oficiales por fuera de la ley, está analizado, está su nombre en Pandora Papers. En ese sentido, lo que se evidencia es una relación internacional en la cual América Latina va a vivir más que nunca el poder de los Estados Unidos con una doctrina Monroe fortalecida con esa doctrina Trump, que es generar, delegitimar los gobiernos, presionarlos económica, financiera, militarmente, pero también importante ese cipallismo, esos cipayos que son partidos políticos, pero también son personajes de la política que se subsumen a los Estados Unidos. Algunos cipayos dentro de los estados y otros que están hasta en el Congreso de la República y en el Congreso de los Estados Unidos. Mencionaba a Bernie Moreno, el cual le lleva hace unas semanas al presidente Trump, por medio de uno de sus asesores, un documento con un plan para poder bajar de la presidencia, dar un golpe de estado al presidente Gustavo Petro, y también allí se encontraba a Nicolás Maduro, al presidente Nicolás Maduro. Entonces es una estrategia internacional en la cual Colombia, Venezuela, Argentina y ahora viene Brasil, Canadá, otros países que van a ver que van a ser intervenidos por medio de una fuerza que se torna violenta ante la pérdida de su hegemonía. En ese sentido, estoy de acuerdo que a la economía colombiana le ha ido particularmente bien, pero mira que el sector de la construcción es un sector que se ha deteriorado, es un sector que tenía una burbuja especulativa, que el gobierno de Gustavo Petro trató de limitar, que ha fracturado, por ejemplo, el crecimiento de ese sector en 4%
crecimiento en promedio en los últimos 4 años, y de igual manera ha caído aproximadamente 45% de las viviendas, de la compra de viviendas. Este sector está ligado con Bernie Moreno, el senador que influencia directamente a Marco Rubio y agita o asusa la disposición violenta hacia nuestro continente. Y eso, por supuesto, tiene que ver con esta estrategia para poder desnudar aquí en el mapa qué hay detrás de toda esta medida, de esta persecución sistemática, de una sanción que no es ni jurídica ni técnica, sino política. Quiero agradecer a Carlos Medina Gallego y a John Freddy Gómez por habernos acompañado y compartir sus valiosos análisis hoy con nuestros televidentes del mapa. Finaliza el programa y lo hacemos revisando nuestros vectores. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. Colombia, chantaje a la democracia. 1. Sanción política. Es a lo que responde la determinación del Consejo Nacional Electoral colombiano, desde donde se está articulando un golpe sistemático contra el gobierno de Gustavo Petro, lo que ya se traduce en una persecución política contra un proyecto político. El bloque de gobierno asegura que es una medida que carece de sus argumentos jurídicos y técnicos y que responde a una estrategia preelectoral. Narcotráfico como punto 2. Esto responde a esa estrategia intentando inclusive vincular al presidente con el narcotráfico en su afán por desestabilizar al gobierno de Colombia y con ello a la región. A ello se han sumado las denuncias falsas contra el general activo, que estarían exmilitares, que buscan darle un piso a esa oposición extremista de ese país, que está articulada con la política mayamera desde los Estados Unidos y todos los negocios de entramado que tienen además allí con la extrema derecha colombiana. 3. Pacto histórico. Ha recibido de manera oficial su personería jurídica y está impulsando su proyecto rumbo a las elecciones del 2026. Más temprano que tarde, y para garantizar la soberanía y la paz del territorio, la alianza y la unidad con Venezuela seguirán siendo claves para seguir sorteando los ataques que vienen desde los Estados Unidos. Soy Paula Pérez y nos vemos en una edición nueva del Mapa.